Si hacemos una retrospectiva del 2020, veremos cómo en un año nuestras vidas han cambiado de manera radical, cómo la asociación LGTBI Gai Sitges Link ha formado parte de estos cambios y de qué manera nos hemos adaptado gracias a la coordinación y al mantenimiento de nuestros objetivos comunes. Empezamos el año muy animados. Durante el primer trimestre pudimos hacer vida normal, celebrando nuestra asamblea general en el local de Queens presencialmente. Gracias Arjan y gracias Dick. El hecho de realizar la asamblea durante el mes de febrero nos permitió afrontar la pandemia de una manera estructurada, teniendo una organización formal que nos ha ayudado durante todos estos meses de resistencia. Tomamos decisiones importantes, añadir a nuestro nombre el título descriptivo de Asociación LGTBI para ser más inclusivos y se planteó crear un proceso participativo de cambio de nombre que finalmente hemos llevado a cabo. Aún pudimos celebrar el carnaval con el coro Sitges Colors en el Casablanca. Muchas gracias Brandon y Joan, sin saber lo que nos esperaba. Celebramos algunos encuentros sociales, hicimos varias salidas de agentes de salud para repartir kit de prevención en los bares y en las calles de Sitges. Celebramos la jornada del 8 de marzo, Día de la Mujer, en la Wine Cellar. En esos momentos, y a pesar de la normalidad, ya se intuía que algo estaba pasando. A partir del 15 de marzo, las medidas de prevención de la COVID impactaron en nuestras vidas. Las reuniones del comité se mantuvieron, pero en un formato online, a lo que, sorprendentemente, nos hemos acostumbrado. Durante los primeros meses del confinamiento nos propusimos sacar adelante los proyectos mediante un plan de trabajo estructurado y así programamos las actividades de un año extraño con la firme voluntad que nos pedía nuestro secretario, Pedro Martín. Gracias, Pedro. Durante todo el confinamiento nos solidarizamos con aquellas personas de nuestro colectivo que más lo han sufrido, nuestros mayores. Mientras estaba en vigor el confinamiento, apoyamos y ayudamos a cerca de 80 socios de más de 75 años de nuestra asociación. Realizamos un stand en el Sant Jordi confinado, con la participación de más de 30 socios y socias, mediante la lectura del libro LGTBI favorito de cada uno. Nos sentimos más cerca unos de otros. Realizamos un Sant Jordi Queer Marathon online con actuaciones de diferentes artistas. Damos mil gracias a la Megapubilla, la Secre, Mark Leuton, Miss Pandora y Trans Poesía por su inigualable participación. Hubo que reinventarse. El 17 de mayo, Día contra la Homofobia, organizamos un evento Breaking the Silence, música contra la LGTBI-fobia, un festival online con la participación de muchos artistas. Damos las gracias al coro Cantem Colors, Lucrecia, Sergi Ramírez, Thiago, DJ Núria Escarp, Doctor D'Amors, El Piano Bar, DJ Ania y a El Gato Rojo por sus aportaciones. Participamos en proyectos de visibilidad y para ello unimos fuerzas con otras asociaciones de Vilanova y Rivas, La Esquerda y Punt Erra. Este año adaptamos nuestra participación en el Corpus de Sitges con nuevas decoraciones, con un hermoso resultado en los balcones y la puerta de nuestra sede, lideradas con acierto por Bruce y Simon. A pesar de todo, hemos llevado a cabo un trabajo más que notable, adaptándonos a los formatos virtuales, pero manteniendo actividades en modo presencial, cumpliendo estrictamente las medidas COVID, especialmente en los encuentros sociales como la fiesta Rainbow, en la Cañateca El Prado, el encuentro por nuestro 28 de junio y nuestra celebración del 9º aniversario en septiembre en los jardines de Beirut del Hotel Royal Rooms. Hemos participado en campañas de ámbito local, en el Sí en Sitges y en el Sant Jordi de julio, haciendo piña y plantando la parada en el Hort de Can Fals junto a las entidades Grupo de Estudis Sitgetans. Este año hemos comenzado las clases de catalán y hemos continuado impartiendo las clases de conversación en diferentes idiomas que, gracias a la voluntad y a la creatividad de algunas personas como Fernando Cesario y Montserrat Esquerda, se ha plantado la semilla del éxito para las actuales clases de conversación. El COVID no nos paró y pudimos hacer una versión digital de la revista Vision, gracias al trabajo de Chayanne y a Lita por su dirección artística. Trasladamos la celebración del orgullo cultural al mes de septiembre, con diversas representaciones y actividades recogidas en un programa muy amplio y con un diseño de nuestro amigo Joan Escofet junto con la ilustración artística de Núria Corretger.
El programa del Orgull Cultural tenía más de 30 actividades diferentes, desde culturales hasta reivindicativas, especialmente con las personas trans y las personas refugiadas LGTBI. Queremos hacer especial mención de la realización del Mini Queer Fest, por el que damos gracias a Martin Newton por su coordinación y a todos estos artistas por sus actuaciones, a Dante Martín, Carmina Soler, ¿Quién es esa chica?, Pera Faura, Yoko Yu y a Tiago Rodríguez. Este ha sido el año en el que hemos puesto en marcha servicios y proyectos que marcan un gran salto cualitativo en el apoyo a nuestra comunidad. El servicio de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, llevado a cabo por un gran equipo de voluntarios liderado por Xavier Freixa, Javier Brunet y Simon Randerson. El servicio de apoyo emocional y psicológico ha sido gestionado por Juan Carlos Urizar. Otros proyectos que también hemos impulsado han sido el apoyo a personas que recientemente han sido diagnosticadas por el VIH, y otro proyecto que ha dado apoyo y soporte a personas que están teniendo problemas con el uso de drogas en el contexto de las prácticas sexuales, conocido como chemsex. En el ámbito de los derechos civiles, hemos impulsado un nuevo servicio de orientación jurídica, acompañando a personas que han sido objeto de discriminación o de violencia LGTBI-fóbica, llevado a cabo por nuestra compañera Ana de Nicolás. Este año hemos seguido reivindicando nuestra historia LGTBI, creando el premio Pepito Zamora dentro de los premios Sitges, realizando nuestras rutas arcoiris y organizando la exposición 50 años de Stonewall en el Estudi Vidal con fotografías antiguas de las marchas de Barcelona y Nueva York. La semana del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, realizamos diferentes actos que difundimos con un cartel impactante, obra de nuestro equipo de comunicación, David Leal, Joan Escofet y José Roldán. Ellos también realizaron una potente campaña de promoción para la prueba rápida de VIH, sífilis y hepatitis B, protagonizada por nuestras drag queen de Sitges. Este año 2020 hemos consolidado los grupos de vóley playa, senderismo, bicicleta de montaña, pádel y juegos de mesa. Miramos los 10 años de vida de nuestra asociación como la piedra angular de una Sitges diversa, rica, solidaria y atenta. Hemos conseguido muchas cosas que parecían imposibles y esta debe ser nuestra tónica. Muchos son los retos que se presentan en el futuro próximo de nuestra asociación. Tenemos la voluntad y las ganas de transformar esta sociedad en una más justa, más libre y más fraternal, con la solidaridad y la sororidad que el momento actual nos exige. Necesitamos que tú también te impliques para trabajar codo con codo por una vida mejor para todos en Sitges. ¡Vamos!